El día viernes nos enteramos que eFootball y Konami acaban de hacerse con la exclusividad de la Liga MX. ¿Por qué? Y muchos, la verdad, que dimos el grito en la tierra porque sabemos que el actual juego de Konami es totalmente un desastre. Pero bueno, aquí les traemos cosas positivas que pudieran ayudar para que tú no te sientas tan agobiado, y la verdad que yo sí lo estoy, para que para el próximo título de Konami pues sientas la necesidad de adquirirlo. Así que vamos a comenzar con este video. En el video pasado hablamos sobre las cinemáticas que pudiera tener tanto de un lado eFootball como lo que tiene FIFA 22 o FIFA 23, lo que pudiera traer. Y por aquí tenemos algunos ejemplos de lo que era anteriormente las cinemáticas de la Liga Mexicana de PES. Y por otro lado también les voy a ir mostrando más adelante las cinemáticas que tiene eFootball en este momento. Así que en el tema de las cinemáticas creo que le ponen un poquito más de empeño, pero no todo es cinemáticas. Hay que aclarar que también por otro lado también hay que ver el tema del gameplay. Pero no me quedo totalmente satisfecho por este punto, porque sé que le van a poner más realismo, van a poder escanear a lo mejor un poquito mejor, porque también no me está agradando para nada los rostros que estoy observando en este momento. Pero pues yo sé que el trabajo que tienen durante todo este tiempo para el próximo título, que aún no lo han anunciado, yo sé que van a mejorar bastante, espero que así lo sea. Si no, un rotundo error para la Liga Mexicana y la Federación, para Michael Arreola. No lo sé quién demonios hizo ese tipo de negociación, que quería ganar con esto, pero estaría tomando una terrible decisión por haber hecho esto. Ahora, el tema de las licencias, que es otra cosa que también me queda claro que no han sabido aprovechar la compañía de Konami, porque tiene algunas licencias como son la de la Juventus, que todos los que tenemos FIFA quieren ver el Monte Calcio, y claramente nosotros, si comparamos la jugabilidad de uno, que solamente es un juego totalmente en línea, y el otro en donde puedes tener modos carreras, en donde puedes tener modo carrera jugador, en donde puedes jugar Ultimate Team, no está esta licencia, ¿no? Y nos vamos a la de eFootball, y está totalmente desaprovechada porque solamente es una jugabilidad de internet totalmente gratuita, y en donde posiblemente pues la Liga Mexicana ni siquiera la tomen tanto en cuenta, y puede ser terriblemente pues uno de los tantos fracasos, espero que no, de una mala decisión de la Liga Mexicana de haber prestado esa licencia, ¿no? En donde a lo mejor querían un poquito de protagonismo, o simplemente fue el billete lo que los ganó, pero no obtendrán absolutamente nada si Konami no aprovecha las licencias. Y ya puse el ejemplo más claro, no sé ustedes qué opinen, pero en mi pensar creo que sí cometieron un grave error. En el tema de la jugabilidad, me di a la tarea de bajar el eFootball, no nada más por temas del video, para comprobar que realmente pues sí es algo de lo que se había mencionado durante tantos videos, que era un asco, que el gameplay era una basura, que muchos bugs. Y pues sí lo comprobé, o sea, realmente el control se siente pesado, la jugabilidad es totalmente distinta, hay bastantes bugs, sí le falta bastante al gameplay de eFootball, no es por querer comparar a FIFA con eFootball, pero sí me aburrió totalmente. No sé, a lo mejor iban a decir muchos retractores que pues porque soy amante y que tengo la playera de FIFA lo digo, pero no me negarán que muchos también pues confirman esto que estoy comentando, que la jugabilidad no está bien estructurada, que los mismos rostros escaneados no se miran bien, o sea, está todo mal planeado. Y como les comentaba, tienen un año, o sea, si no es que menos, para poder empezar a desarrollar este juego, pero la idea es que con el tiempo que les queda puedan corregir sus errores con todo lo que ya se vio durante toda esta prueba, porque esto para mí es una prueba, el juego de eFootball, y puedan ellos corregir más adelante y puedan convertir lo que era sus modos carrera, que era lo que también gustaba. Para poder concluir este video, creo que todo lo que ya hemos visto y desarrollado, creo que sí, Michael Arreola, la Liga Mexicana cometieron un grave error en este momento, porque no sabemos
qué futuro le quede a Konami con su videojuego más adelante. Pero hasta este momento, por lo que hemos visto, por la jugabilidad de fútbol, por todo lo que se ha visto de errores, es un totalmente fallo. Porque si quieres exposición de tu liga dentro de un videojuego, pues claramente vas a esperar que sea el mejor videojuego y no simplemente el que te pague más. O sea, yo creo que en el negocio sí hay que verlo de las dos formas. Una en donde puedas tener mejor exposición, pero otra en donde a lo mejor y sí consigas el nivel monetario. Pero bueno, en mi caso creo que se fueron, en el caso de la Liga Mexicana, creo que pues se fueron más por el billete y no por la exposición. Así que pues terminamos perdiendo tanto la Liga Mexicana, México, y nosotros los aficionados que estábamos contentos con FIFA siendo parte de la licencia de la Liga Mexicana. Pero bueno, solamente tú tienes la última opinión, así que en los comentarios dime qué piensas al respecto. ¿Crees que tengo la razón? ¿Crees que Michael Arriola cometió una gran equivocación por vender las licencias a Konami? Aquí estaré leyendo tus comentarios y bueno, aquí también te dejaré más videos para que te pases a ver más contenido del canal.